Dicen que hay un libro que fue eliminado deliberadamente de la Biblia. Un texto tan antiguo, tan peligroso, que la Iglesia prefirió enterrarlo en el silencio. Un libro donde los ángeles caen del cielo, se mezclan con los humanos y revelan conocimientos prohibidos. Un libro que describe un juicio cósmico y una guerra entre la humanidad y los seres que una vez fueron celestiales. Ese libro es el libro de Enoc. Y hoy vas a descubrir por qué el Vaticano no quiere que lo conozcas. Porque si lo que dice Enoc es verdad, la historia que conocemos está incompleta. El libro de Enoc es uno de los textos más antiguos del mundo, atribuido al bisabuelo de Noé. Durante siglos se creyó perdido, hasta que unos monjes etíopes lo conservaron, escondido entre sus manuscritos sagrados. Fue redescubierto en 1773 por un explorador escocés llamado James Bruce, quien lo trajo al mundo occidental. Pero lo que contenía no era lo que la Iglesia esperaba. A diferencia de los textos bíblicos conocidos, Enoc describe una humanidad vigilada por entidades celestiales llamadas los vigilantes. Seres que bajaron a la tierra, se mezclaron con los humanos y enseñaron secretos prohibidos: metalurgia, astronomía, hechicería e incluso la creación de armas. Estos vigilantes se unieron con mujeres humanas, dando origen a una raza híbrida, los Nefilim, los gigantes del Antiguo Testamento. ¿Y si estos gigantes fueron reales? ¿Y si los textos sagrados que conocemos fueron editados para ocultar esta parte de la historia humana? En el libro de Enoc, los ángeles caídos son liderados por Semiasas, quien convence a otros 200 seres a descender al monte Hermón. Allí sellan un pacto para alterar la creación. Les enseñan a los humanos la hechicería, los encantamientos y el corte de raíces. En otras palabras, los conocimientos de la magia y la ciencia que Dios había reservado. Enoc describe cómo el mundo se corrompe, cómo los gigantes devoran a los hombres y cómo la tierra clama por justicia. Dios entonces envía un diluvio para purificarlo todo. ¿Te suena familiar? Pero lo más perturbador no es eso. El libro también detalla cómo Enoc fue llevado al cielo, guiado por los ángeles, y se le mostraron las cámaras del sol y la luna, los secretos del universo, y hasta el nombre de los ángeles que castigan a las almas. Enoc habla de dimensiones, de portales celestiales y de una batalla entre luz y oscuridad que trasciende el tiempo. Este nivel de detalle es tan avanzado que algunos estudiosos lo consideran una protociencia antigua, otros una metáfora espiritual. Pero lo cierto es que su existencia cuestiona la autoridad de la versión oficial de la historia sagrada. ¿Por qué este texto no forma parte de la Biblia que conocemos? La respuesta oficial es que no fue inspirado por Dios y que su contenido no es coherente con los evangelios. Pero hay una razón más profunda, una que pocos se atreven a mencionar. El libro de Enoc describe un mundo en el que los ángeles cometen errores, donde el cielo no es infalible. Y eso es peligroso para cualquier institución que base su poder en la idea de un orden celestial perfecto. Durante siglos, el Vaticano mantuvo una política de censura hacia los textos apócrifos. El libro de Enoc fue uno de los más perseguidos. En el Concilio de Nicea, en el año 325, se decidió qué textos serían sagrados y cuáles no. Enoc fue excluido. Sin embargo, en Etiopía, el texto sobrevivió milagrosamente y hasta hoy forma parte del canon de la Iglesia Ortodoxa etíope. Curioso, ¿no? Una iglesia africana
conserva un libro que Roma consideró peligroso. ¿Qué sabía Enoc que el Vaticano temía que descubriéramos? El libro de Enoc va más allá de la moral o la fe. Describe una cosmología detallada, el movimiento del Sol, la Luna, las estrellas y los portales del firmamento. Enoc habla de 7 cielos, de una estructura jerárquica del universo. Mucho antes de que existiera la astronomía moderna, ya hablaba de cuerpos celestes en órbita y de dimensiones ocultas. Algunos investigadores aseguran que este conocimiento no pudo provenir de una mente primitiva, que quizás Enoc fue contactado por inteligencias superiores, ángeles o algo más. Imagina por un momento que los vigilantes no eran seres espirituales, sino visitantes de otro mundo. Esto explicaría por qué enseñaron a los humanos tecnologías avanzadas, por qué los gigantes nacieron de su unión, y por qué Dios decidió borrarlo todo con un diluvio, una purga cósmica para reiniciar la humanidad. Los Nefilim son una de las piezas más inquietantes de toda esta historia. Enoc los describe como gigantes que devoraban todo lo que encontraban, incluso carne humana. Su presencia alteró el equilibrio de la tierra, y aunque el diluvio los destruyó, sus espíritus errantes permanecieron. De ellos, dice Enoc, nacieron los demonios que hoy atormentan a la humanidad. Voz más lenta, más baja. ¿Y si los demonios que conocemos no fueran caídos del infierno, sino los hijos perdidos de los vigilantes? ¿Y si los exorcismos que practica la Iglesia son, en realidad, intentos de contener la herencia genética de los dioses antiguos? Demasiadas coincidencias, demasiado silencio. En los pasillos del Vaticano existen rumores de una biblioteca secreta llamada Archivum Secretum Vaticanum, donde se guardan más de 85 kilómetros de estanterías con manuscritos. Se dice que ahí se conserva el texto original del libro de Enoc, junto con otros documentos que podrían reescribir la historia del cristianismo. ¿Por qué guardarlos y no revelarlos? Tal vez porque aceptar la historia de Enoc implicaría reconocer que los seres humanos no somos los únicos creadores de nuestro destino, que nuestra historia estuvo influenciada por seres del cielo o del cosmos. Algunos teóricos aseguran que los vigilantes fueron los mismos dioses que las civilizaciones antiguas adoraron bajo otros nombres, los Anunnaki, los dioses de Sumeria. Otros dicen que Enoc fue el primer ser humano en ser abducido y que su ascenso al cielo no fue un milagro, sino un contacto. Sea como sea, el mensaje de Enoc es claro. La humanidad fue observada, instruida y castigada por seres que no comprendemos. Y lo que el Vaticano no quiere que sepas es que ese mensaje podría volver a repetirse. Enoc advirtió que los vigilantes volverían en los últimos días, que la humanidad volvería a jugar con los secretos del cielo y que eso provocaría un nuevo juicio. Hoy jugamos con la genética, con la inteligencia artificial, con la manipulación de la vida. No estamos repitiendo la historia. Tal vez los secretos del Vaticano no son para protegernos de la verdad, sino para protegernos de nosotros mismos. El libro de Enoc no es solo un texto perdido. Es una advertencia, una ventana a un pasado prohibido. Y quizás un espejo del futuro que estamos a punto de despertar. Porque los vigilantes nunca se fueron.